el que vamos a hablar de transformaciones canónicas infinitesimales y un par de puntos que habían quedado rezagados por ahí. Y es lo único que nos falta antes de abordar el tema del formalismo de Hamilton-Jacobi, que es súper interesante y además tuvo importantes consecuencias. Ok, vamos a hablar de transformaciones canónicas infinitesimales. Bueno, en general, una transformación se dice infinitesimal si ella difiere arbitrariamente, una cantidad arbitrariamente pequeña de la identidad. Es decir, una transformación canónica infinitesimal es una transformación canónica que difiere infinitesimalmente de la transformación canónica y de la identidad. Eso lo que significa es que yo estoy pasando de un par de variables originales, Q pequeña y P pequeña, a nuevas variables Q grande y P grande, de tal forma que el cambio que sufre la variable Q, que es Q grande menos Q pequeña, es una cantidad de primer orden, y el cambio que sufre la variable P es P grande menos P antigua, la P nueva menos la P vieja, igual a una cantidad infinitesimal. Es decir, que la nueva coordenada difiere infinitesimalmente de la vieja, y lo mismo para P. ¿Cuál es el generador de la transformación canónica? Identidad, es decir, que lleva Q nueva a Q vieja y P nuevo a P viejo, es este generador. Tomando en cuenta que son varias variables, en caso de que sea varias variables, por supuesto, una suma por todos los valores del índice por el número de grados de libertad. Ese es el generador de la identidad. Ustedes meten las ecuaciones para esta ecuación de tipo, para esta transformación de tipo 2, donde el generador depende de las viejas coordenadas y los nuevos momentos, y lo que genera esa transformación es que la Q nueva es igual a la Q vieja y la P nueva es igual a la P vieja. Es decir, todo queda igual. Ustedes dirán que eso no sirve para nada. Bueno, sirve para definir un nuevo generador que sea el de la identidad más una cantidad, que es un término que vamos a llamar epsilon, que es infinitesimal, multiplicado por una función g de las variables coordenadas viejas, de los nuevos momentos y del tiempo. En el contexto de las transformaciones canónicas infinitesimales, el generador, que siempre ha sido f, bueno, el generador es la g, porque en realidad esta parte no genera nada. Esta parte es la identidad. Okay. Bueno, si ustedes asumen este generador de tipo 2 y recuerdan que las transformaciones canónicas para un generador de tipo 2 es P igual a la parcial del generador respecto de Q pequeña y Q grande igual a la parcial de F2 respecto de P grande, lo que obtienen es esto que está aquí. Calculen los delta, es decir, P grande menos P pequeño, pasen esto para el otro lado, y Q grande menos Q pequeña, esto que está aquí, obtienen estos valores. Es decir, que el delta Q es epsilon por la derivada parcial respecto de los momentos de G. Y el cambio que sufren los momentos es menos epsilon por la parcial de G respecto de Q. Aquí hay un detalle que hay que designar. Fíjense, para calcular delta Q, esto está multiplicado por epsilon, que es un término de primer orden. Si ustedes derivan respecto de P grande o respecto de P pequeña, la diferencia la hace una cantidad de primer orden. Y como esto está multiplicado ya por un término de primer orden, obtendría un término de segundo orden. Es decir, que aquí da exactamente lo mismo que ustedes deriven G respecto de P grande o respecto de P pequeña, porque la diferencia sería de segundo orden y nosotros estamos manteniendo términos hasta primer orden. Consideren que mi variable vieja es Q en el instante T y mi variable nueva es Q en el instante T más delta T, donde ahora esto sí es una transformación en el tiempo. Y lo mismo para el momento. El momento original es P en el instante T. Y el momento nuevo, la nueva P, es P en el instante T más delta T. En otras palabras, si este punto del espacio de fase corresponde al par QP en el instante T, mi transformación canónica lo que va a hacer es calcularme el Q y el P en el instante posterior T más delta T. En otras palabras, la transformación que haga eso me está generando una traslación del sistema en el tiempo, me está evolucionando al sistema en el tiempo.
Ok, escrito en términos de las variables nuevas y las variables viejas, lo que tengo es que Q grande, que es Q pequeña en el instante t más delta t, lo puedo expandir como una serie de potencias, hasta primer orden, por supuesto, como Q de t más la derivada por dt. Y lo mismo para p. De aquí ustedes pueden leer, bueno, si ustedes utilizan Q punto y P punto para, usando las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Logran expresar que el delta Q, es decir, Q menos Q, es derivada de H respecto de P por dt. Y la derivada, el cambio de las coordenadas, es decir, P nuevo menos P viejo, es P punto, pero P punto es menos la parcial de H respecto de Q por dt. Si ustedes comparan esto con el generador de una transformación canónica, van a ver que el generador lo está cumpliendo H. En otras palabras, el hamiltoniano es el generador de una transformación canónica infinitesimal que propaga al instante, que propaga el sistema del valor t al valor posterior t más delta t. De una manera rigurosa, el hamiltoniano se encarga de evolucionar al sistema en el tiempo. Recuerden de mecánica cuántica que ese es exactamente el rol que tiene el hamiltoniano. Consideremos ahora el siguiente ejemplo adicional. Consideremos un generador que sea exactamente el momento canónico. Bueno, metan en las ecuaciones que da los cambios que sufre la variable Q y los cambios que sufre la coordenada P y sustituyan G por P. Aquí va a resultar epsilon por la derivada de P respecto de P, que es 1, y aquí va a resultar la derivada de G respecto de Q, que como G vale P, esto vale 0. Quiere decir que el delta Q vale epsilon y el delta P vale 0. Es una traslación espacial, ¿de acuerdo? No hay cambio en los momentos, hay cambio únicamente en las coordenadas. De tal forma que P, como generador de una transformación canónica infinitesimal, está generando una traslación espacial. El hamiltoniano genera una traslación temporal, el momento genera una traslación espacial. Uno puede demostrar, no lo vamos a hacer de una manera muy rigurosa, que una constante de movimiento es el generador de una transformación canónica infinitesimal que deja invariante el hamiltoniano. En otras palabras, el hamiltoniano después y el hamiltoniano antes, como relación funcional, son iguales, no cambian, y entonces, como una consecuencia de eso, el generador es una constante de movimiento. La implicación va en los dos sentidos. Si un generador deja invariante el hamiltoniano, es una constante de movimiento. Y si es una constante de movimiento, genera una transformación canónica que no cambia el hamiltoniano. En general, para cualquier función normal que no sea el hamiltoniano, sino que sea una función escalar, recuerden que el hamiltoniano cambia por una derivada temporal cuando uno hace una transformación infinita, cuando uno hace una transformación canónica. Pasa del hamiltoniano al camiltoniano. Pero cualquier función u que sea escalar, este es el cambio que sufre. La derivada respecto de q más la derivada respecto de p, cada uno por los diferenciales. ¿Okay? Si ustedes utilizan las ecuaciones de la transformación, sé que el cambio que sufre cualquier función u es el corchete de Poisson de u con el generador y, por supuesto, parametrizado por el epsilon de la transformación. ¿Okay? Bien, a un resultado que no tiene que ver con si las transformaciones son infinitesimales o no. Los corchetes de Poisson son una estructura bilineal, antisimétrica, que consideramos antes. Ellos no cambian bajo transformaciones canónicas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el corchete de Poisson de dos funciones, f y g, las puedo calcular en las variables viejas, q pequeña y p pequeña, o las puedo calcular en las variables nuevas, luego de haber hecho una transformación canónica que me pasó del par qp pequeño al par qp grande. Puedo calcular el corchete de Poisson en las variables viejas y en las variables nuevas, y ellos son iguales. Dos tipos de demostración. Una es una demostración que tiene el landau. Supóngase que en este generador, en este corchete de Poisson, G es un hamiltoniano ficticio de un sistema ficticio.
que está escrito en las variables originales. Y aquí G es el hamiltoniano de un sistema escrito en las variables nuevas. Quiere decir que este término que está aquí es la derivada de f respecto del tiempo, porque el corchete de Poisson de una función f con el hamiltoniano me da f punto. Y aquí también da f punto en términos de las nuevas variables. Pero el cambio que sufre una función en el tiempo es una caracterización invariante. Yo describo cómo evoluciona una función en el tiempo y eso no puede depender del sistema de coordenadas canónicas que yo esté utilizando. Por tanto, esto es igual a, vale este signo de igualdad y eso demuestra que el corchete de Poisson no depende de las variables en las cuales yo lo esté calculando. ¿Okay? La evolución es invariante. Uno puede hacer, por supuesto, un cálculo directo, demostrarlo a pulmón, a fuerza bruta, y es mejor hacerlo en términos de los corchetes elementales. Sabemos que el corchete de Poisson de Q con P vale 1. En las variables nuevas, en las mismas variables estas, es obvio, es la definición casi de corchete de Poisson. Bueno, pasen a las variables antiguas y demuestren calculando que esto que está aquí también vale 1. De modo que los corchetes de Poisson elementales, los básicos, los de Q con Q, P con P y Q con P, no cambian. Y por eso no cambian cuando lo hacen para dos funciones arbitrarias. El volumen en el espacio de fase es un invariante canónico. Eso lo que quiere decir es que si ustedes se imaginan una región del espacio de fase y hacen una transformación canónica, el elemento de volumen del espacio de fase, que en las variables viejas es el producto de los diferenciales de las coordenadas por el producto de los diferenciales de los momentos, no depende si lo calculan con las coordenadas y momentos viejos o con las coordenadas y momentos nuevos. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que el volumen es un invariante. Fíjense que en general, cuando yo paso de unas variables a otras, la integral de volumen cambia por el jacobiano. Uno está acostumbrado a que si uno hace una transformación de coordenadas, el jacobiano te da la deformación, el cambio de volumen, y eso vale de coordenadas esféricas a polares, de coordenadas cartesianas a esféricas, en fin. Entonces J es el jacobiano, es decir, el determinante de mi transformación. Determinante, las Q respecto de las Q respecto de las otras Q, hasta que llegan a las P. Y así van. Construyen toda la matriz de las derivadas de las coordenadas nuevas respecto a las coordenadas viejas. Esto que está aquí, ustedes lo pueden separar de esta manera. En el fondo, lo que hicieron fue separar, dividir este determinante en dos. Uno que va de Q a Q pequeña y este que va de P a Q. Entonces, así las cosas, el generador, si ustedes suponen que esta transformación de Q a Q pequeña y de P a P grande la genera un generador de tipo 2, inserten eso ahí y vean que esto es el determinante de una matriz con elementos Q pequeña, P grande, y esto es el determinante de la misma matriz con elementos P grande y Q pequeña. Es decir, hay una alteración de fila por columna y columna por fila, pero uno sabe que esa alteración no cambia el valor del determinante. El orden de las filas y columnas a efectos del determinante es irrelevante. Eso significa que este término se mata con este y el jacobiano vale 1. Y si el jacobiano vale 1, demostramos el teorema. Eso tiene una aplicación como nosotros demostramos que la evolución en el tiempo es una sucesión de transformaciones canónicas infinitesimales, generada por el hamiltoniano, por supuesto. El volumen en el espacio de fase no cambia si bajo evolución temporal, porque nosotros acabamos de demostrar que el volumen en el espacio de fase no cambia bajo una transformación canónica. Y la evolución temporal es una sucesión de transformaciones canónicas. Quiere decir que el fluido en el espacio de fase, diferentes condiciones iniciales aquí que evolucionan a medida que pasa el tiempo, el volumen aquí es igual al volumen acá. De modo que el fluido de fase funciona como un fluido incompresible, no se puede comprimir, no es incomprensible porque si lo estamos comprimiendo.
Hasta el próximo video. Revisen bien y listo para responder preguntas.